nuevamente bienvenidos todos a estos programas de capacitación que estamos cumpliendo. Gracias por estar siempre activos y pendientes para cumplir la actividad. La tarde de hoy vamos a continuar con la revisión de las normas. Nos corresponde hoy la norma 002 del 2010 y esta tiene que ver con lo que es la prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. Permítanme compartirles la presentación para que iniciemos. Bien, esta norma, si bien como les comenté la semana pasada, el encuentro anterior, es una norma con mucho detalle técnico, de verdad es una norma que tiene mucho detalle técnico y quizás entrar en esos niveles de profundidad tan generales, tan específicos, no sea motivo de la capacitación del personal que tenemos hoy. Sin embargo, es una norma que todos debemos conocer, puesto que el riesgo de incendio está presente en absolutamente todos los centros, bien sean centros laborales, centros educativos, centros de oficina, consultorios, en la propia casa. El riesgo de incendio siempre está presente. Y en conocer algunos de los aspectos básicos fundamentales que tienen que ver con lo que es la prevención y protección de incendios, pues siempre va a ser una ganancia para todos. Por ser tan técnica esta norma, me permití establecerla en dos etapas. La primera etapa de hoy, vamos a ver los conceptos generales que tienen que ver con lo que es el incendio. Y en la segunda fase, que nos toca el siguiente encuentro, cuando nos tocaría hacer el recorrido de la guía para la verificación de la guía 002, vamos a ver entonces otros aspectos ya más en detalle de cuáles serían los lineamientos que debemos poner atención en caso de una inspección para velar el cumplimiento de esta norma. De manera que hoy va a ser una parte quizás un poquito más corta que la que toca la próxima semana, pero son los aspectos básicos fundamentales que tienen que ver con esto. Espero al final de la exposición, si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, pues podemos aclararlos en los minutos finales. Como siempre, pues el objetivo de los encuentros es conocer los lineamientos que establecen las normas oficiales mexicanas en cuanto a la prevención y protección de la salud de los trabajadores. En el contexto de esta norma específica, prever la prevención y protección contra incendios. ¿Qué vamos a ver? Lo mismo que vemos siempre, los componentes de la norma, cuáles son los indicadores, cómo se utiliza esta norma para llevar una guía de cumplimiento de todos los lineamientos que esta norma establece. Como todas las normas, hacer normas oficiales de la República Mexicana, pues tiene como campo de aplicación todo el territorio nacional y aplica en todos y absolutamente todos los centros de trabajo. Es decir, es una de las normas que más debemos conocer y quizá una de las normas que más requiere de preparación para su cumplimiento. Por supuesto, esta norma también tiene otras normas que se relacionan con ella, como ya hemos visto en las anteriores. En este caso está muy relacionada con la norma 017, que tiene que ver con los equipos de protección personal. La 022, que tiene que ver con la electricidad estática en los centros de trabajo. La 026, que establece cuáles son los colores y señales de seguridad e higiene y la identificación de riesgos. En el siguiente encuentro vamos a enfocarnos un poquito en esto, en lo que son los colores y señales de seguridad relacionados a la prevención de incendios. La NOM 029, que tiene que ver con el mantenimiento de las instalaciones eléctricas. Por supuesto, saben ustedes que una de las fuentes de generadoras de incendio son en la parte eléctrica. La norma 003, que son las de señalización y avisos para protección civil. En cuanto a colores, formas y símbolos a utilizar, la NOM 106, que habla de las características de diseño y las condiciones de uso de contraseñas oficiales.
y la 154 que tiene que ver específicamente con los equipos contra incendio y específicamente con los que son los extintores, estableciendo así los servicios de mantenimiento y recarga. Entonces, estas serían las normas que están relacionadas con esta norma 002, que deben ser evaluadas en contexto y adecuadas en lo que corresponde cada una de ellas con lo que tiene que ver la prevención de incendios. Como estamos hablando de prevención de incendios, pues lógicamente tenemos que comenzar por los conceptos generales. Y hay dos conceptos fundamentales que debemos entender y aclarar, por si acaso hubiese alguna duda. Uno, que vamos a hablar de lo que es el fuego. Y dos, de lo que sería el incendio. Son dos conceptos que debemos tener muy claros, aunque uno deriva del otro. El fuego no es más que la oxidación rápida de materiales combustibles con desprendimiento de luz y calor. Este fenómeno consiste básicamente en una reacción química de transferencias de energía con una alta velocidad de reacción y que va a liberar, por supuesto, luz y calor. Así empieza el fuego. El fuego simple, el sencillo, el encender una cerilla, eso es un fuego. Ahora, ¿cuándo hablamos de incendio? Bueno, hablamos de incendio es cuando ese fuego se ha desarrollado sin control en tiempo y espacio. Es decir, un fuego puede ser controlado. El encender una cerilla, el encender una fogata, el encender son fuegos que pueden ser controlados. El más rutinario y que a nivel doméstico y en casa se utiliza, encender las hornillas, encender una parrilla para los fines de semana familiares, etcétera, son fuegos controlados. Ahora, cuando ese fuego sale de ese espacio controlado y se desarrolla y se extiende más allá del área que uno esperaría tenerlo, entonces se desarrolla sin control en tiempo y espacio, ahí es cuando declararíamos un incendio. Muy básico, pero que debemos tenerlo en cuenta. Cuando hablamos del fuego, también debemos conocer cómo se origina, qué es lo que sucede, cuál es la reacción que está generando el que ocurra ese desprendimiento de calor y de luz y que puede hacer también que ese fuego se extienda a un incendio. Entender esto es muy importante y lo que nos va a determinar y orientar en cuáles van a ser las medidas para controlar y evitar los incendios. Entonces se habla de lo que es el tetraedro de fuego, no es más que esta figura que tiene 3 lados más una base que sería la base de sustentación, es el tetraedro. Está conformado por en este caso lo ven ustedes, un color rojo. El color rojo siempre está identificado con calor, ¿ok? Por eso la simbología del incendio es de color rojo, de lo que es la prevención de incendio es color rojo, el calor. Por otro lado, tenemos un elemento que tiene que tener la capacidad de ser combustible, ¿ok? Eso va a depender de su capacidad de ignición y de su punto de inflamación. Ya hemos hablado en otras de las normas algo de esto. Y de la presencia de un elemento muy importante, que es quien mantiene vivo ese fuego, que es el oxígeno. Entonces, esos tres elementos, lo que es el calor, el elemento combustible y el oxígeno, hacen que se presente el fuego. Pero en este contexto de estos tres elementos también se desencadenan una serie de reacciones químicas y establece lo que es la reacción en cadena. Y esa reacción en cadena que enlaza cada uno de ellos es lo que puede generar el incendio. Es importante conocerlo porque para poder controlarlo y poder manejar ese incendio, pues debemos establecer en qué punto vamos a actuar y qué elementos actúan en cada uno de ellos. Y lo vamos a ver más adelante. Entonces, hablamos de un elemento que tiene función de combustible, hablamos de un elemento que tiene función de comburente, en el caso sería el oxígeno, que favorece esa combustión, y el elemento de liberación de calor a través de la energía. Y todo ello desencadena lo que es la reacción en cadena. ¿Cómo se propaga entonces? Una vez que se ha establecido esa reacción en cadena, ese fuego no queda limitado a un área, sino que empieza a propagarse, a propagar el calor. Hay
tres métodos por los cuales el calor se propaga. Esta propagación del calor no se va a producir más que por la transferencia de calor cuando existe una diferencia de temperatura. Esa es una premisa que siempre debe estar presente. Para que exista la propagación del calor, tiene que haber una diferencia de temperatura entre el elemento inicial y el segundo elemento o los elementos subsiguientes a los cuales se va a transferir esa energía o ese calor. Entonces, la diferencia de temperatura es un requisito para que ese fuego se propague. Y como es así, pues cuando estas temperaturas en los diferentes elementos se logran equiparar, entonces ya cesa esa transferencia. En esta imagen vemos, hay un cerillo encendido que por proximidad, ya vamos a ver cómo se propaga, pues va a otro cerillo que estaba apagado. Por supuesto, la temperatura es mayor en el cerillo encendido, menor en el cerillo apagado, de manera que entonces se da la propagación por la diferencia de temperatura. Y así va a ir sucesivamente en el resto de los cerillos, en el caso de la figura que estamos representando hoy. Entonces les decía que esa propagación del calor se daba mediante tres métodos. El método de conducción, estamos hablando ya para entender un poco cómo se propaga el fuego en el caso de los incendios. En la conducción, que no es más que esa transferencia de calor, se va a transmitir por elementos generalmente sólidos de un área a otra. Por ejemplo, vemos aquí un croquis de una casa o de una empresa y vemos como un fuego iniciado en un punto A que pudiera ser este, que está acá en la parte inferior, a través de los ductos o los conductos, elementos sólidos, se va conduciendo hasta diversas áreas y sitios que pueden estar cercanos o pueden estar incluso más alejados, a través del mecanismo de conducción, uno de los métodos de propagación del fuego o del calor. El segundo método de propagación es lo que sería la convección. Este método por convección es cuando se transmite el calor debido al movimiento del aire o del líquido. Entonces, fíjense de nuevo, lo que sería el método de conducción es a través de elementos sólidos. Y lo que es la convección es por transferencia debido a aire o líquido. Es cuando el calor, debido a ese movimiento, se transfiere a otra área por el aire o por líquido. La propagación de fuego en estos casos, la más frecuente, lo que más nos logra hacer entender son cuando el fuego sube, ¿ok? Por escaleras, por ascensores o por espacios entre muros a través del aire. Se va propagando. Y un tercer modo de propagación que es el de radiación. Entonces vemos que el fuego inicial, la parte central de ese fuego inicial, se van a desprender partículas de calor y esas partículas de calor se dispersan a lo largo de un espacio determinado y pueden propagar entonces pequeñas fuentes de ignición en otras áreas. Entonces, cuando hablamos de los medios de propagación de el fuego, el calor, perdón, recordar. Premisa, debe siempre existir una diferencia de temperatura entre un elemento y el subsiguiente. Y los medios de propagación son tres. El primero, que es el de conducción, que es a través de elementos sólidos. El de convección, que es a través de aire o líquido. Y el de radiación, que no es más que el desprendimiento de pequeñas partículas de calor que en contacto con otros elementos combustibles, pues genera en diferentes áreas nuevos puntos de fuego. Esos serían los métodos de propagación. Ahora, hay diferentes tipos de fuego y los fuegos se clasifican de acuerdo al origen del elemento combustible en este caso. Entonces, lo más común es, tenemos 5 métodos o 5 tipos de fuego hasta ahora. El más frecuente, el común, el rutinario, el que se puede dar incluso en casa,
en domicilios o en oficinas es el más frecuente, es el tipo A. Ese fuego tipo A es el que tiene que ver con elementos orgánicos, es decir, con madera, con papel, con carbón, cartón, tela, plástico, etc. Los fuegos tipo A son de origen orgánico, o sea, el elemento de combustión es un elemento orgánico. En el fuego tipo B ya son elementos que están relacionados con los hidrocarburos. Entonces aquí ya es con pinturas, gasolina, derivados del petróleo, etcétera. Todo este tipo de sustancias derivadas del hidrocarburo que pueden generar un incendio. Serían los incendios tipo B. Los incendios tipo C, que son los que se dan con todos aquellos elementos que tienen conducción eléctrica para su funcionamiento, es decir, los equipos o instalaciones eléctricas. Los fuegos tipo D tienen que ver con sustancias o elementos químicos, tales como el sodio, el potasio, son sales que pueden tener, generan puntos de ignición y de fuego. Y el fuego tipo K, que es el fuego que se genera producto de las grasas y los aceites de cocina en este caso. Entonces, fíjense ustedes que es importante conocer el tipo de fuego. ¿Por qué? Porque dependiendo de ese tipo de fuego y de cuál es el elemento combustible, se va a utilizar el elemento de control de ese fuego. Y ya lo vamos a ver que serían los elementos, las sustancias que nos van a permitir extinguir ese fuego antes de que se propague. Entonces, recapitulemos. Los fuegos tipo A tienen que ver con elementos orgánicos, madera, papel, cartón, tela, etc. Los fuegos tipo B tienen que ver con los derivados de hidrocarburos, de pinturas, gasolinas, petróleo, etc. Los tipos C son los generados por instalaciones eléctricas. Los tipos D son los derivados de elementos químicos como el sodio, potasio, magnesio u otros elementos de tipo químico. Y los tipos K que se generan por las grasas y aceites de cocina. Entonces, según esto, fíjense ustedes que a nivel doméstico podemos tener fuegos tipo A, fuegos tipo C, fuegos tipo K. Serían los más frecuentes a nivel doméstico. Por supuesto, no se descarta un fuego tipo B o un fuego tipo D si en casa tuviesen algún elemento de este tipo que pudieran generar su incendio. Pero a nivel de las empresas pueden estar todos excepto el tipo K, a menos que la empresa tenga cocina, suministro de alimentación para los trabajadores como tal. Entonces es importante conocer estos tipos de fuego, porque los vamos a relacionar con el elemento que va a utilizarse para control de ese fuego. Entonces, si relacionásemos este tipo de fuego con lo que son los elementos del tetraedro que ya acabamos de ver, fíjense que nosotros podemos tener los métodos de extinción del fuego a través de 4 métodos. El método de enfriamiento, es decir, actúa sobre el calor. El método de sofocación, que es el método que actúa sobre el aporte de oxígeno, ¿okay? Al eliminar el oxígeno, sofoca el fuego y el fuego cesa. El elemento de separación, que es cuando se retira el elemento combustible o comburante. El método de separación, que es el que de retiro, y el método de inhibición. Y la inhibición no es más que agregar elementos tipo radicales libres que rompen la cadena de la reacción en cadena. En este caso muy específico, por ejemplo, puede ser el gas halón. Entonces, como métodos de extinción del fuego tenemos enfriamiento. Ese enfriamiento, ¿en qué parte del tetraedro actúa? A nivel del calor. ¿Ok? Tenemos aquí, en el calor. ¿Y cuál es el método el medio más seguro o el elemento más seguro para provocar un enfriamiento? El agua. Entonces, cuando utilizamos para control de incendio el enfriamiento,
el elemento extinguidor o la sustancia extinguidora que se utiliza es el agua. Baja la temperatura de ese elemento. Con el elemento, cuando actúo mediante sofocación, estamos actuando a través de el bloqueo del suministro de oxígeno. ¿Ok? Entonces, elimino el oxígeno presente en ese fuego de manera que el fuego cese. ¿Con qué podemos actuar? ¿Con qué elementos se actúan sobre el suministro de oxígeno? Ahí utilizamos este tipo de sustancias como la arena, los polvos químicos o la espuma, que lo que hacen es que atrapan ese oxígeno que está presente y provocan la sofocación del fuego. Y cuando estamos actuando en los elementos combustibles y podemos hacer el retiro o cortar el flujo de suministro de esos elementos combustibles a la zona, estamos hablando de separación. Y si utilizamos elementos tipo radicales libres para inhibir la cadena de reacción, entonces ahí estamos en el elemento inhibición. Espero que estemos claros hasta ahora. Recuerden que tienen que ir integrando todo lo que hemos visto. Hablamos del tetraedro del fuego. Déjenme devolverme un poquito aquí para que lo veamos. Tetraedro de fuego que tiene estos tres elementos, el calor, el oxígeno y el combustible. Y que todo ello genera lo que sería la reacción en cadena. Estamos viendo que para controlar este fuego puede utilizar como método el enfriamiento actuando sobre el calor. En este caso, el elemento extinguidor sería el agua. Cuando actúo sobre el elemento oxígeno, mediante el método de sofocación, el elemento que voy a utilizar para el control del oxígeno, del fuego, van a ser tierra, polvo químico o espuma, que hace es atrapar ese oxígeno de manera que se sofoque el calor. Y cuando actúo sobre el elemento carburante, combustible, y lo retiro, estoy haciendo el método de separación. Aquí en este caso consistiría en retirar los elementos del área de temperatura incrementada, esos elementos que puedan tener su punto de inflamación o su punto de ignición muy bajo y que se reactive rápidamente la producción de fuego. Entonces estoy haciendo la separación. Ahí retiro los elementos combustibles o corto el flujo del líquido o fluido que tienen la capacidad de ser combustible. Entonces, serían los métodos de extinción del fuego: enfriamiento, sofocación, separación e inhibición. Eso nos ha introducido ya en cuáles son los agentes extinguidores. Y al hablar de agentes extinguidores nos va a llevar a conocer lo que es el contenedor de ese agente extinguidor y que conocemos como los extintores. En este punto es una aclaratoria importante para hacer. El elemento que contiene la sustancia es extintor. La sustancia que está dentro de ese contenedor o extintor es el extinguidor, la sustancia extinguidora. A veces confundimos y llamamos, pásame ese extinguidor, o pásame, no, la palabra correcta es el extintor que tiene la sustancia extinguidora. Y como ya vimos, el agente extinguidor puede ser agua, puede ser espuma, puede ser polvo químico o puede ser dióxido de carbono o los elementos especiales que ya hemos visto para los fuegos tipo D y tipo K. Entonces, si conocemos el elemento extinguidor, esto mismo nos va a dar la clasificación de ese extintor. Entonces, hay extintores tipo A, que serían los extintores que tienen agua como elemento extinguidor. Los extintores tipo AB, que son extintores que lo que tienen es espuma, por lo tanto van a actuar
sobre los elementos que responden a él, los materiales combustibles que responden a él, como serían los elementos hidrocarburos. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, aquí, los fuegos tipo A, los fuegos tipo B, los fuegos tipo C, los clase D y los clase K. Para un fuego tipo A, el elemento extinguidor sería el agua, la espuma o el polvo químico seco para atender un fuego tipo A. Para atender un fuego tipo B, que recuérdense que son de los derivados hidrocarburos, ahí ya el agua no puede ser utilizada, por lo tanto nos quedan los agentes extinguidores tipo espuma, el dióxido de carbono o el polvo químico seco. Para los fuegos clase C, el agente extinguidor es el dióxido de carbono y el polvo químico seco. Para los clases D, que es un polvo químico especial, serían los polvos químicos húmedos, que eso ya lo vamos a ver más adelante, si acaso los nombraremos. Y para los tipos K, es un agente extinguidor especial, que es el acetato de potasio, porque son sales. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo ya hemos entrado, ya conocemos qué es un fuego, cómo se diferencia el fuego de un incendio, ya conocemos cómo se produce la reacción química que se genera para la producción del fuego, ya conocemos los métodos para control del fuego, de acuerdo a su método, a su elemento extinguidor, y conocemos cómo se propaga el fuego. Ahora vamos a entrar en algo, como les digo, la mayor parte lo vamos a ver en el siguiente encuentro, pero vamos a ir viendo cuáles son los medios de detección, porque para el fuego tengo primero que evitarlo. Hay medidas para evitar, estamos hablando de la prevención. Hay medidas para detectar precozmente. Hay medidas para control y atención. Entonces, una de las medidas del fuego para atenderlo rápidamente, porque una de las características del fuego es que se propaga rápidamente, ya lo hemos visto, se propaga rápidamente y si tienen las condiciones que le mantengan vivo, como es la presencia de oxígeno y de elementos comburentes, pues va a mantenerse y se va a pasar rápidamente a un fuego no controlado. Entonces debemos detectar rápidamente cualquier conato de incendio o incendio que esté provocándose o un fuego inicial, digamos. Entonces para ello tenemos medios de detección. Todos lo conocemos y lo hemos visto y es una de las cosas que esta norma nos establece que debemos verificar cuando hagamos las visitas de inspección a las empresas, que estén presentes estos elementos. Los medios de detección de incendios. ¿Qué son ellos? Pues son elementos o sensores automáticos que pueden detectar mediante estímulos físicos o químicos la presencia de generación de calor, generación de humo, que haya la presencia de flama o productos de combustión. Entre estos están los detectores de humo, ¿verdad? Los medios de detección de incendios, detectores de humo, los pulsadores, los sistemas de alarma y los rociadores como métodos de control inicial. Estos serían algunos de los dispositivos. Verlos más a detalle, los tendremos aquí. Todos esos elementos deben estar integrados en lo que llamamos la central de incendio. Todas las áreas de la empresa o del local o de donde estemos nosotros manejándonos o trabajando o que nos toque hacer una inspección, tienen una central. En esa central está enfocada cada área. ¿Okay? Identifica cada área y en cada área debe tener sus detectores de incendio, detectores de humo, los elementos que permitan la detección precoz. Entonces, ese central capta inmediatamente, los sensores que están en el área captan si hay emisión de humo o si hay emisión de flama o si hay aumento de temperatura e inmediatamente se activa en esta central de alarma. Se activa la central de incendio, activa las centrales de alarma para dar los sonidos de la alarma, notificar que hay una eventualidad que se está presentando. Tiene repetidores, si es uno de los más modernos y demás, debe tener incluso medidas que permitan contener esa expansión del fuego, es decir, cerrar las áreas de manera que el fuego no se extienda.
Y por supuesto, esa central también debe tener una señal de aviso a los puestos de control, tanto al cuerpo de bomberos o de protección civil o quien corresponda. De manera que todo este sistema activa la notificación de que hay una situación que puede pasarse a un incendio no controlado. Tienen que tener, por supuesto, los sistemas de alarma, y los sistemas de alarma no son más que señales audibles y o visibles en diferentes formas que lo puedan tener. Se puede activar manualmente, pero también se puede activar mediante este sistema que acabamos de ver del central de incendio, y esas señales siempre deben ser auditivas, con visuales, con destellos de luz, alta intensidad y en forma regular. Creo que todos alguna vez hemos oído cuando se activan estas alarmas de incendio. Son sonidos repetidos que van acompañados de flashes, destellos de luz de manera intensidad mayor y que están en forma regular. Eso nos está indicando que hay una notificación de alarma por incendio. Por supuesto, también están los equipos de control de incendio, que debemos tener presentes y deben estar adecuados al riesgo de incendio que presente cada empresa. Dentro de los equipos de control de incendio hay muchísimos, muchos de ellos. Ya hemos visto una parte, otra parte la veremos en el encuentro anterior. Pero equipo de control de incendio es todo aparato o dispositivo, bien sea automático o manual, que esté instalado y disponible para controlar y combatir los incendios. Estos equipos de control de incendios se clasifican en equipos portátiles, ¿ok? Que son los que podemos tomar manualmente, transportarlo y dar una respuesta rápida de control de ese fuego. Son equipos, los portátiles, lo que conocemos son los extintores, que ya hemos hablado de ellos, y estos equipos portátiles se caracterizan porque siempre son con un peso menor o igual a 20 kilos, que es lo que permite que cualquier persona pueda trasladar. Ese extintor contiene entonces el agente extinguidor, el cual mediante presión es liberado para combatir o extinguir el fuego del que estamos tratando. Esos son los equipos portátiles. También tenemos equipos móviles para control de incendio. Los equipos móviles, ya su peso es más de 20 kilos. Son equipos que están diseñados para ser transportados mediante ruedas o de modo por motor. Por ejemplo, estas bombonas de cilindros que son de mayor capacidad, que ustedes ven que están en unos elementos que permiten transportarlo, pero no lo puede cargar la persona porque pesa mucho más de 20 kilos. Son estos equipos, mayor capacidad, transportados mediante ruedas, etc. O los equipos tipo bomba, que son incluso transportados por vía motor, un vehículo que puede llevarlo y que son altas presiones. En estos dos casos, las presiones son mucho mayores que, por supuesto, la del extintor. Las capacidades son mayores, las presiones son mayores y el volumen es mucho mayor de las sustancias extinguidoras. Entonces, estos serían los equipos móviles. Y también están los equipos para control de incendio fijos. Estos equipos fijos, que son aquellos que están instalados de manera permanente, que pueden tener una operación manual, semiautomática o automática. Estos son los que generalmente vemos en los puestos de trabajo, en la mayoría de ellos. Los más conocidos que ve usted en cualquier parte e incluso en ciertas áreas de la ciudad están ya previamente estipulados en las escuelas, en los centros de prioritarios. Va a haber esto que es lo que conocemos como los hidrantes. Dentro de la instalación que estamos verificando, la empresa, el colegio, la casa, el edificio, no para casa, sino como edificios ya como tal, estarían lo que serían las mangueras, ¿ok? Todos hemos visto estos elementos. Las conducciones a través de los aspersores, ¿ok? Que se tienen a lo alto. Y por supuesto todo lo que es el sistema
de aporte de las sustancias extinguidores o el agua que se requiera, que está ya como estructuralmente colocados en esas edificaciones. Esto lo vamos a ver más adelante también, y esto es una de las cosas de los lineamientos a verificar para el cumplimiento de la norma 002. Son uno de los elementos que más debemos verificar, no solamente que estén presentes, sino que estén funcionantes y que estén en las condiciones adecuadas para ello. Ya la guía de recorrido nos dirá qué cosas tenemos que ir viendo en esto. Estos sistemas móviles pueden también tener, aparte de agua, los rociadores automáticos, pueden tener también sistemas de espuma y otros elementos de extinción que hemos hablado ya. Bien, yo acá me permití enfocarme un poco más en lo que serían los elementos para control de fuego de tipo portátil. Estamos hablando de los extintores. Yo creo que cualquier persona, absolutamente cualquier persona, sea desde el punto de vista como trabajador, como ama de casa, como simple ciudadano que va circulando y de repente en la vía hay una persona al cual tiene un evento con su vehículo que genera incendio, cualquier persona debemos conocer cómo se utiliza un extintor. El extintor es la forma más rápida y es el medio más rápido y efectivo para controlar un incendio, un fuego en sus inicios y evitar la propagación de ese fuego y que se convierta en un incendio. Es para respuesta inmediata y rápida, ¿ok? De manera que cualquier persona debe conocerlos y debe por lo menos saber cómo usarlo. No es nada complicado. Por eso me voy a permitir en esta fase, en estos minutos que quedan, hablar un poco del uso de los extintores, para que todos lo conozcamos. Por supuesto, aquí la parte práctica sería bien importante también hacerla, aunque no es nada complicado, pero por lo menos que tengamos los mecanismos de cómo se usa el extintor para usarlo rápido y poder dar una respuesta inmediata a un conato de incendio. Entonces, hay diferentes tipos de extintores. Recuérdense que cuando hablo de extintor estoy hablando del contenedor, ¿ok? Y que ese contenedor tiene la sustancia extinguidora. Pero fíjense que hablamos de diferentes elementos extinguidores. Entonces, ¿cómo identificar el extintor con cada elemento? Para eso todo es código de colores. En lo que son los manejos de emergencia, a todo punto de vista, el código de colores siempre es importante. Todo se identifica mediante un código de color. La identificación es rápida vía visual, no por lectura. No puedo ponerme a leer, porque ponerme a leer pierdo tiempo, pierdo segundos y esos segundos pueden hacer que ese conato de incendio se transforme en un incendio mayor. Entonces, todo con código de colores. Ya les hablé un poquito de que todo lo que tiene que ver con el control de incendio, el color que lo va a identificar es el rojo. ¿Okay? Todos los elementos que tienen que ver con incendio, la identificación es mediante el color rojo. Eso lo vamos a ver en el próximo encuentro. Entonces, los extintores que tienen que ver con el control de fuego, ¿de qué color son? Rojos. Todos sabemos que son rojos. Pero esos extintores tienen unas líneas o unas bandas de color que lo que nos va a identificar cuál es la sustancia extinguidora que contiene ese extintor. Entonces, fíjense ustedes que extintores rojos con las bandas blancas, blanca, rojo, blanca, nos está indicando que el elemento o la sustancia extinguidora es el agua. Y para fuegos de tipo orgánicos, ya lo vimos, los fuegos tipo A. ¿Ok? El extintor que tiene una banda azul nos indica que su sustancia extinguidora son los polvos químicos secos. Y los polvos químicos secos, le dijimos, eran para materiales sólidos, líquidos, gases y eléctricos. Puede ser utilizado para ello, pero no para elementos derivados de metales o de aceites, etc.
Extintor con lavanda de color rosado, rosa o rosa vieja, es extintor que contiene como sustancia extinguidora la espuma. Y la espuma la utilizamos para fuegos que se derivan de elementos sólidos o elementos líquidos, no para los fuegos por gases ni eléctricos. La banda negra en el extintor nos indica que es un extintor de dióxido de carbono. Entonces, este dióxido de carbono, recuerden ustedes que es el básico para controlar los fuegos derivados por elementos electrificados, de electricidad. Y el extintor con la línea amarilla nos indica que es un polvo químico húmedo. Y el polvo químico húmedo era para los fuegos tipo aceite, el tipo K o el tipo D. Entonces, fíjense cómo ya aprendemos un poquito que verificando la banda que identifica al extintor, podemos saber cuál es el elemento extinguidor que contiene. Por otro lado, los extintores tipo agua también podríamos ver lo que son las boquillas. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Si vemos las boquillas que contienen para identificar rápidamente el extintor de dióxido de carbono, si ven la boquilla, es una boquilla mucho más ancha, mucho más amplia, tipo cono, ¿okay? Eso nos indica que el extintor es de dióxido de carbono, diferente al del agua, que miren ustedes como es un extintor que tiene toda su extensión, la boquilla el mismo diámetro. O el de polvo químico, cuya boquilla tiene elementos de metal. Entonces, bueno, esos son detalles para conocer un poco los tipos de extintores, cuáles son sus usos y sobre todo conocer el código para identificarlo rápidamente, que es el código de color. Ahora conozcamos el extintor, ese extintor que ya hemos visto. En este caso, si ya aprendimos, vemos aquí no se le identifican las dos rayas que debería tener de color blanco, pero si usted identifica la conexión, ¿verdad?, que va a salir en la sustancia, ves que es para agua. El extintor está formado, los elementos que conforman un extintor, está siempre por unas manillas, que son estas que están acá, tiene un anillo o un pasador de seguridad, tiene la válvula, tiene este que sería como el sifón dentro, un sifón que es el que va a salir a la presión, tiene siempre una calcomanía y esa calcomanía tiene tanto las instrucciones de uso como los datos de carga y recarga y de verificación, que es uno de los elementos que debemos verificar en el cumplimiento de la norma. Siempre va a ser un contenedor tipo cilindro. Ese cilindro está conformado por varias capas. En este caso, si no tendría tanto vernos de esto, pero los elementos de seguridad que más nos interesan conocer son estos. Las manillas, el sistema de bloqueo, pasador de seguridad y los elementos de presión para liberar la sustancia extinguidora. Conocido esto, entonces, ¿cómo se utiliza? Bueno, primero tiene que quitar el precinto de seguridad o la manilla. Tire de él, cierre el precinto. Segundo, presione la manilla. Luego, ataque el fuego siempre en dirección del viento, nunca en la vía contraria del viento, porque si no el viento le va a quemar a usted si es el que va a responder. Siempre a favor del viento. Vierta la agente extinguidor hacia la base. Cuando no sabemos manejar esta sustancia o cómo controlar el fuego, se comete el error de querer agregar la sustancia extinguidora hacia el vértice del fuego. No, no es hacia el vértice, es hacia la base del fuego. Atacamos allí y luego mediante movimientos, lateralización, vamos tratando de apagar la llama. Están haciendo esos movimientos en zigzag. Y luego, pues por supuesto, si tenemos más a la mano o si tenemos otras personas que estén allí, que pues también colaboren con el extintor, con el uso de extintor. Entonces, volvemos y retomemos. Tiramos la anilla, dirigimos la válvula a la base del fuego, presionamos para que se libere a presión la sustancia extinguidora y realizamos los movimientos de lateralización o de zigzag por todo el ancho de ese fuego que está iniciando.
Elementos que debemos tener en cuenta, al igual que ya lo conocemos mucho, la distancia o la sana distancia que conocemos ahorita tanto por la parte del COVID también debe mantenerse aquí. No se acerque nunca menos de 1.5 metros del fuego. Siempre debe estar a 1.5 a 2 metros. Ya dijimos, siempre a favor del viento. El chorro hacia la base. Y otra parte muy importante, nunca le dé la espalda al fuego, aun cuando lo crea controlado. Es decir, usamos el extintor, lo hice bien, lo aperturé, logré expulsar la sustancia extinguidora, actué sobre el fuego y fíjense que entonces ya el fuego se apagó. Entonces, para retirarme del área, doy la vuelta, le doy la espalda al fuego y sigo. No, ese elemento fuego puede volverse a reactivar. Entonces, jamás se le da la espalda a ese punto de fuego. Bueno, como les decía, está dividido en dos partes. Esta es la parte general, ya aquí tenemos todos los conceptos, ya hemos visto cuál es la diferencia entre fuego e incendio, ya hemos visto lo que ha conocido, ya cómo se desarrolla el fuego a través de su tetraedro, ya sabemos cómo se propaga, sabemos cuáles son los métodos para controlarlo y cuáles son los sistemas o medios de control de incendio. Próximamente entonces veremos lo que corresponde a los lineamientos ya más específicos para la verificación de del cumplimiento de esta norma, donde nos establece sí cuáles son los procedimientos, aparte de tener todos los elementos requeridos para el control de incendios, también toda la planificación, la organización y los planes de respuesta para su control. Bien, estos minutos que quedan, pues espero si tienen alguna pregunta, alguna duda, espero haber sido lo más simple para que puedan entender todo esto y los haga mucho más fácil los requerimientos técnicos que veremos a continuación en el próximo encuentro. Fer, no sé si puedes tú apoyarme si hay preguntas. Ay, sí, perdón, es que como que se me fue la conexión. Miren, voy a mandar, muchísimas gracias, doctora. Voy a mandar también de una vez el examencito, por favor, para que lo respondan individualmente y por favor no compartirlo en el grupo para fines de asistencia. Y por el momento no tengo preguntas, pero no sé si alguien tiene alguna duda. Bueno, yo les recomendaría, van a tener a disposición como siempre en el Classroom, tanto la presentación de hoy y por supuesto el cuestionario que deben responder. Si acaso hubiese alguna duda, anótenla y si hay que aclarar o retomar algo de lo que hemos visto hoy, lo podemos hacer en el siguiente encuentro. Ah, mire, doctora, acaban de poner, en los coches antes había extintores. ¿Hay alguna razón en especial o por norma que ya no vienen? Bueno, el extintor debe estar siempre disponible en cualquier área y una de las causas más frecuentes de incendios que se generan es en los vehículos automotores. Por lo tanto, el tener un extintor, que son por supuesto de menor tamaño, menor volumen, menor presión, pero que sirven para controlar este tipo de incendios, es siempre una fortaleza de tenerlo disponible en mano. Les decía eso, que saber utilizar un extintor es importante porque incluso a veces le toca a uno, estás en la carretera o alguien, ves a alguna persona que tiene un incidente de este tipo con su vehículo y puedes rápidamente prestarle el auxilio. Debiera estar. Desconozco, sí, disculpen, me tendré que revisar si la norma mexicana, si la ley de tránsito tiene como obligatorio el cumplimiento de tener el extintor. En otros países es así, debe tenerse. Y bueno, no solamente porque la ley le establezca, sino porque eso preserva incluso el valor monetario del vehículo. El no tener un extintor para vehículo a la mano hace que la
pierda totalmente el vehículo, en tanto que controlarlo rápidamente, pues siempre salva ese costo de pérdida material. Y no hablemos de las pérdidas humanas. Gracias, doctora. También por aquí hay otra pregunta. Dice, hola, había comentado sobre los radicales libres. ¿Puede repetir esa parte, por favor? Sí, uno de los elementos para controlar en el tetraedro del fuego, decíamos que tengo elementos que me controlan el calor a través del método de enfriamiento, el del oxígeno a través de la sofocación, el combustible a través de la separación y el que actúa a nivel de la cadena de reacción es la utilización de radicales libres. En este caso, uno de los elementos que se utiliza es el gas halón, actuando para romper la cadena de reacción. Muy bien, muchas gracias, doctora. Pues creo que ya no sé si hay alguna duda o más preguntas. Pues entonces creo que sería todo, creo que todo quedó claro. Muy bien. Espero también que sea así. Y bueno, espero que estemos nuevamente, nos reencontremos en el siguiente, dentro de 15 días. Y entonces allí sí, pues como les digo, una nueva oportunidad de aclarar cualquier otra duda que haya quedado de esta y verificar bien pues lo que establece la norma como tal para su verificación de cumplimiento. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Ay, un momento. Adriana Caballero escribe, en el examen viene que el mejor agente para servidores es el polvo. Sin embargo, en la experiencia que he tenido, me han enseñado que CO2, ya que no daña los equipos. Puede ser, acuérdense, lo vimos también en la lámina, la tienen, que puede ser para los fuegos de tipo C, que son los eléctricos, puede ser utilizado tanto el polvo químico seco, puede ser que hay dos polvos químicos, el polvo químico seco y el polvo químico húmedo. El polvo químico húmedo solo es para los fuegos tipo D y tipo K. Para el fuego tipo C es el polvo químico seco. Y ciertamente el CO2 también funciona. De hecho, es más, rutinariamente se utiliza más el CO2, el dióxido de carbono, que el polvo químico seco, pero puede ser utilizado también. A mí contesta que también. Muchas gracias. Bien. Gracias, hasta la próxima. Muchísimas gracias, doctora, por su capacitación y también, de igual manera, a los doctores por su asistencia. Que tengan muy buena tarde y nos vemos en la siguiente capacitación. Feliz tarde para todos.